En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio de la corporación, por la cual se comunica que la sala, cierta solicitud del diputado señor Johannes Kaiser, acordó remitir en la Comisión de Trabajo, una vez informado por la Comisión de Constitución, el proyecto de reforma que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo de Ahorro Previsional. También se ha dado cuenta de proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para permitir que los actos de gobierno y administración interior del Estado sean objeto de las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados. También moción que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo de Ahorro Previsional. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se confirma la asistencia del señor Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, también acompañado de los abogados de la División Jurídica, señor Mario Araya y señorita María Florencia Draper. Se escucha el señor subsecretario de Justicia por tope de agenda. Por su parte, habiendo sido invitado al señor Defensor Nacional, sea personalmente o representado por el funcionario que él designe, el señor Defensor Nacional se ha excusado, pues está en el sur de Chile en estos momentos, y asiste en su representación el asesor legislativo de la Defensoría Nacional, el abogado señor Leonardo Moreno. Eso es todo, señor presidente. No vino el Leo, ¿no? Está confirmado, capaz que no está. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la diputada Giles. Disculpe, señor presidente, junto con saludar a nuestros invitados, me gustaría saber, me perdí la cuenta, no escuché bien, ¿quiénes son las personas que están sentadas a la mesa? Son los asesores. Al confirmar su asistencia, el señor ministro la confirmó, y esa es la invitación que se le cursó, con doña María Florencia Draper, que es abogada de la División Jurídica, Draper, y don Mario Araya, que también es abogado de la División Jurídica, que fueron invitados y asisten al señor ministro y nos acompañan. Diputada. Gracias, presidente. Ellos están entonces en su condición de asesores del ministro, Así ambos. Así es. Gracias. Así es. Entonces, no habiendo más palabras sobre la cuenta, la presente sesión número 126 ha sido citada con el propósito de iniciar la tramitación del presente proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, el boletín número 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional y que está calificado por el Ejecutivo con urgencia suma. Y al efecto le voy a ofrecer la palabra entonces al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, para que nos informe respecto de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a la señora diputada y a los señores diputados presentes. A continuación, voy a hacer el resumen del contenido del proyecto de ley y voy a explicar los principales aspectos de el mismo, así como el objeto del debate, el cual se suscitó durante la tramitación en el Senado, que es conveniente que lo tengan presente para efecto de la discusión que se tiene en esta comisión por la cantidad de aspectos jurídico-procesales técnicos que tiene el contenido del proyecto de ley. Lo primero es que este es un proyecto de ley que está dentro de aquellos que están priorizados dentro de los 31 proyectos concordados entre el Ejecutivo, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados en materia de seguridad. Su origen es una moción de los senadores y las senadoras que ahí se encuentran reseñados, y principalmente el objetivo central del proyecto de ley en su origen era establecer regulaciones con el propósito de impedir que aquellas personas que son reincidentes pudieran acceder a beneficios o cumplimiento alternativo, y estableciendo un régimen de marco legal rígido para la determinación de las mismas, ¿no? Era un
estaba precedido, tal como está indicado en la explicación que sirve de base a esa moción, de un conjunto de antecedentes y discusiones previas que este Congreso había tenido originalmente. Ese es un proyecto que se tramitó en la Comisión de Seguridad Pública. En ese lugar fue aprobado en general y en particular. Sin embargo, el Senado, por las características técnicas de varias de las disposiciones, no solo las del Código Penal, sino que esencialmente aquellas que están vinculadas al Código Procesal Penal, también decidió que el proyecto pasara por la Comisión de Constitución del Senado, lugar donde se revisó el último texto que fue finalmente aprobado por la Cámara, o sea, por el Senado por amplia mayoría. Otro de los aspectos que es relevante del proyecto de ley que sus señorías van a poder comenzar a conocer a partir de hoy es que el proyecto finalmente fue producto de un consenso transversal entre quienes participaban de la discusión de este proyecto de ley. Al inicio, el proyecto tenía restricciones muy significativas, lo cual tenía un impacto relevante, como yo en otra ocasión ya lo he explicado en esta comisión en particular sobre el régimen de disponibilidad de plazas penitenciarias, y se pudo llegar a una discusión y a un acuerdo en la Comisión de Seguridad Pública, específicamente en las normas de reincidencia. Pero en segundo lugar, tal como se suscitó el debate en la Comisión de Seguridad y luego en la Comisión de Constitución, existía suficiente acuerdo de aprovechar este proyecto de ley para realizar modificaciones al Código Procesal Penal, algunas que tienen directa incidencia en acotar las competencias discrecionales del Ministerio Público respecto de situaciones de reincidentes. Por lo mismo, la Comisión de Constitución tomó la decisión, y el Senado en general tomó la decisión, que durante la discusión de este proyecto de ley estuviesen permanentemente presentes un representante del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y algún profesor especialista en Derecho Penal, que quien participó de esa discusión y acompañó a la Comisión en particular fue el profesor Javier Bileman. Y lo que se hizo finalmente fue lograr un acuerdo entre los intervinientes del sistema de enjuiciamiento criminal, particularmente el Ministerio Público, la Defensoría y el Ejecutivo, para poder llevar más o menos a las normas que fueron aprobadas por el Senado, no sin que varias de ellas hubiesen sido objeto de discusión. Yo a continuación voy a hacer una pequeña explicación de los rubros principales en los cuales está focalizado este proyecto de ley. El primero tiene que ver con las modificaciones al Código Penal, y que era el eje central sobre el cual estaba originalmente constituido este proyecto de ley, y se pudo llegar a una redacción de consenso como la que ustedes tienen señalada ahí, y que se podrá estudiar con detención en la medida que avance la discusión, que es el artículo 68 ter, que es una norma que tiene por finalidad establecer un marco penal rígido en el caso de las personas que reinciden en delitos, de modo que evitar la aplicación de el rango mínimo de determinación de la pena, y por esa vía también permitir el aumento en un grado de la aplicación de la misma dependiendo del delito que se trate. Sin embargo, y como parte también de esa discusión, en aquellos casos donde la norma establezca una facultad alternativa del tribunal entre una medida privativa de libertad y una multa, el proyecto opta porque el juez deba optar por la privación de libertad. Y desde ese punto de vista es una regla que establece un marco rígido con ese fin. La segunda tiene que ver con la norma del artículo 69, que es la siguiente, que trata de establecer un criterio de orientación al juez, y más que orientación, de restricción también al juez, desde dónde comienza el juez a analizar la extensión de la pena, después de una discusión y de haber escuchado a especialistas, y esta es una de las normas recomendadas por los expertos durante la comisión, durante la discusión de la comisión. Se determinó que el grado para efecto que el tribunal evaluara fuera el punto medio, de modo que para que se pudiera mover en el rango de la pena, el traslado y de la motivación fuera específico por parte del juez, ¿no? Así que ese margen de discrecionalidad que tiene sea a un costo de fundamentación significativo para ese fin. Esto esencialmente por la forma y modo en que los jueces determinan el mecanismo de pena, que habitualmente utilizan entre medio esos rangos el punto medio. Por lo tanto, establecerlo desde el punto de vista legal
permite acotar los rangos de discrecionalidad o, si quiere rebajar al mínimo, entonces los costos, las exigencias de fundamentación sean mayores. Hasta ahí eran las dos normas que durante la tramitación, estas dos normas de hecho se conciliaron mayoritariamente en la Comisión de Seguridad y luego se perfeccionaron en la Comisión de Constitución, fueron el acuerdo transversal al cual se llegó para abordar los temas de reincidencia que permitía tratar de satisfacer los distintos propósitos. Sin embargo, este proyecto de ley, por lo mismo, también aprovecha de realizar modificaciones al Código Procesal Penal en algunas materias que yo a continuación voy a clasificar. La primera tiene que ver con mejorar la persecución en torno a crimen organizado. Existió acuerdo durante la tramitación en el Senado que se pudieran incorporar algunas de estas normas. Algunas otras, como las que están vinculadas a juicios complejos, que hubo incentivos para poder incorporarlo, existieron discusiones sobre ese fin, se decidieron retirar y presentarlas en un proyecto separado, atendida la urgencia que requiere abordar este proyecto en particular. Pero en aquellas materias que implican modificaciones al Código Procesal Penal, nosotros distinguimos en este proyecto de ley algunas cosas que son relevantes. Primero, las que están vinculadas a la mejora de la persecución por el crimen organizado. Algunas de ellas son expresamente solicitadas por el Ministerio Público, respecto de las cuales el Ejecutivo comparte la justificación que subyacen a ella. La primera es establecer medidas de protección a fiscales y sus familias en los casos de investigaciones de asociaciones criminales y delictivas. Esas medidas de protección van desde mecanismos de comparecencia hasta requerimientos o formas de anonimizar su individualización en los documentos que forman parte de la investigación y del juicio. La segunda es las ampliaciones del plazo de detención en el caso de asociaciones criminales y delictivas, con los estándares que se encuentran establecidos ahí mismo. Ampliar los plazos de formalización en investigación luego que se obtuvieron cautelares reales. Y una de las normas que creo que implicó discusión, pero es de las más extensas del proyecto de ley que ustedes tienen sujeto a su revisión, son normas que están vinculadas a la cooperación eficaz, han quedado establecidas como normas de cooperación eficaz permanente en las reglas procesales penales. Solo les quiero recordar a vuestras señorías que las normas de cooperación eficaz en la actualidad nosotros las tenemos atomizadas en distintos cuerpos legales y por lo tanto lo que se ha considerado conveniente es que queden establecidas en el Código Procesal Penal, pero además establecidas con reglas formales para llevarlas a cabo y mecanismos de constancia a recomendación del Ministerio Público. Los mecanismos de cooperación eficaz no solo están vinculados a aquellas materias asociadas a investigaciones en curso, personas que son indagadas, formalizadas, que permiten desbaratar bandas o indagaciones del crimen, sino que también la posibilidad de que personas condenadas, cumpliendo los requisitos de la cooperación eficaz, también puedan entonces ser objeto de este beneficio y de las formalidades que se encuentran establecidas. El otro orden de modificaciones en materia del Código Procesal Penal están vinculadas a la prevención de la reincidencia, ¿no? Las normas de determinación de marco legal rígido para reincidencia están en el Código Penal, en las dos normas iniciales a las cuales yo hice mención. En materia de prevención de reincidencia, esto también tenía que ver con uno de los objetivos originales del proyecto. La pregunta era cuál era la mejor técnica legislativa para ese fin. Se establecieron restricciones en dos tipos de ámbitos. El primero tiene que ver con el principio de oportunidad, ¿no? Impidiendo que se pueda utilizar la misma herramienta en aquellos casos en que esas personas se hubieran beneficiado durante los 5 años previos que son objeto de la investigación, ¿no? Esto en algún sentido implica restringir fuertemente la discrecionalidad del Ministerio Público, un asunto respecto del cual el Ministerio Público ha manifestado conformidad. Y lo mismo, restringir la procedencia, la suspensión condicional del procedimiento, agregando como exigencia de no haber aceptado en los últimos 5 años hechos asociados a la investigación, una suspensión condicional, de modo de evitar, como ustedes bien saben, de acuerdo a la cifra y a la evidencia, que hay personas que acceden, siendo reincidentes en varias oportunidades,
a suspensiones condicionales del procedimiento. Igualmente, el proyecto que vuestras señorías tienen sometido a su revisión incorporó formalmente dentro de los mecanismos de suspensión de condicional del procedimiento la regla de Tribunal de Tratamiento de Drogas y Alcohol. Como bien ustedes saben, esta era una iniciativa que había sido desarrollada durante largos años como iniciativas piloto, que han sido implementadas por distintos jueces de garantía, y lo que hace este proyecto de ley es derechamente regular el mecanismo y las condiciones en virtud de las cuales pueden operar la suspensión condicional bajo la lógica del Tribunal de Tratamiento de Droga y Alcohol, recogiendo toda la experiencia positiva que se ha tenido hasta ahora y en consecuencia formalizando en el Código Procesal Penal los mecanismos de ingreso, de aprobación, pero también de cierre del proceso del mismo. Es quizás esta una de las instituciones más valoradas, ya no solo en el sistema de enjuiciamiento criminal, sino que también en aquellas personas y en la política pública vinculada a tratamiento de drogas. Y por último, en el último rango de modificaciones del Código Procesal Penal, ¿no? Es decir, en las distintas materias a las cuales yo he hecho referencia, están un set de normas que están vinculadas a la celeridad de la tramitación de los procedimientos. Muchas de ellas responden a la situación actual en la cual se encuentra la tramitación de la indagación y la investigación criminal y la eficacia de la misma. Algunas de ellas han sido requeridas por algún tiempo por parte del Ministerio Público y otras se han encontrado en algunas mociones. Las que se decidió incorporar son las que ahí se encuentran establecidas. La primera es la figura del procurador común, que es una figura que, como ustedes bien saben, evita que existan duplicidades de intereses cuando representan la misma acción. Esto es especialmente relevante en el caso de la querella. Se permite una pequeña salida en que la hipótesis del procurador común no se aplique en su totalidad en aquellos casos donde existan intereses civiles incompatibles, de modo que solo para esos efectos se pueda comprometer de un modo distinto. ¿Por qué es tan relevante para efectos de la eficiencia de los juicios la presencia de un procurador común? Porque en general la figura de los querellantes, y particularmente los querellantes masivos, más bien producen impedimentos y alargan los juicios más que los aportes que estos provocan en su interior. Como ustedes saben, la figura del procurador común es una figura procesal civil, pero que tiene toda una lógica también cuando tenemos multiplicidad de querellantes en el sistema. Además, se faculta al tribunal a autorizar a las víctimas a la comparecencia por medios telemáticos por razones de seguridad u otra similar. Dentro de las medidas de seguridad que están para los fiscales, que es una norma anterior, también está la posibilidad de comparecencias telemáticas, pero esto está específicamente vinculado a protección como un mecanismo de protección de víctimas. También se faculta al tribunal para proponer convenciones probatorias entre las partes como un medio más proactivo. Hasta ahora, esa es una figura que más bien ha dependido de las gestiones y de la tolerancia, de las gestiones de los jueces de garantía, de la tolerancia de los intervinientes, pero por las magnitudes de los juicios se ha creído conveniente, y especialmente por la práctica que ha tenido hasta ahora los operadores del sistema, y en eso también existe un amplio acuerdo, e incorporar rangos para que el juez pueda administrar adecuadamente esas convenciones probatorias. Además, se incorporan reglas que faciliten la introducción de la prueba documental cuando hay claridad y es fidedigno el texto documental que ahí se encuentra establecido. Los que de los presentes quizás que no estén familiarizados cómo se incorporan los documentos en un juicio, hay que leerlos, y por lo tanto, sobre todo en los juicios complejos, en aquellos casos que requieren mucho antecedente documental, son los casos que están vinculados a corrupción, delitos económicos o similares. Mucho del tiempo del juicio oral está destinado a la lectura de la prueba documental, y por lo tanto en aquellos casos donde esos documentos son fidedignos, están adecuadamente acreditados, es innecesario para efectos de su introducción y producción que sean leídos. Y a su vez, en materia de prueba testimonial, se ha incorporado la regla del testigo hostil, aquel que presentado no responde
y entonces se faculta a quien lo interroga a las preguntas inductivas, que es una manera también de poder resolver problemas procesales que son prácticos, pero que tienen muchísima incidencia en la extensión de los juicios orales, que ustedes saben es uno de los problemas que en la actualidad enfrenta el sistema procesal penal. E igualmente un requerimiento que se había planteado hace bastante tiempo, entre otras cosas, unas medidas solicitadas por el Ministerio Público, es ampliar el marco o el techo, si ustedes quieren, del abreviado a 10 años. Una norma de ese estilo permitiría descongestionar muchísimo los juicios orales que tenemos en la actualidad. Y por último, hay algunas normas sobre el recurso de nulidad que se incorporaron con la finalidad que si en los casos en que se acoja el recurso de nulidad, el tribunal que deba repetir el juicio respete los criterios, los estándares definidos por el tribunal. Esto quedó de esta manera luego de una larga discusión técnica que existió por una especie de propuesta que en algún momento existió en la Comisión de Constitución de un recurso de nulidad que permitiera sentencia de reemplazo, lo que técnicamente afectaba a los elementos centrales sobre los cuales ha sido diseñado nuestro sistema de enjuiciamiento criminal. Como podrán apreciar vuestras señorías, el proyecto de ley que aborda los temas de reincidencia también se terminó extendiendo a elementos para mejorar la persecución penal en un criterio ampliamente compartido de quienes participaron de este debate, tanto los senadores y las senadoras como los representantes de las instituciones, el Ministerio Público, la Defensoría y los especialistas. Eso, yo diría, esencialmente es el contenido del proyecto de ley y los ejes centrales sobre los cuales se produjo la discusión durante el Senado. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra sobre la exposición del ministro, que de todas maneras la vamos a agregar al registro. Sí. Antes de ofrecer la palabra al diputado Sánchez, conforme al reglamento, por la Defensoría Penal Pública viene el defensor Leonardo Moreno. Entonces necesitamos autorización para que él pueda comparecer a través de Zoom. Sí. ¿Hay unanimidad? Muchas gracias. No, el ministro, que tiene el ministro más tarde otra audiencia. Tiene la palabra el diputado Sánchez y luego el diputado Soto y Longton. Sánchez, Soto y Muchas gracias, presidente. Hemos estado dándole una vuelta al proyecto de ley, como ha llegado aquí a la comisión. Tengo algunas inquietudes que me gustaría que el ministro pudiera profundizar en ellas. En primer lugar, hay una parte de este proyecto de ley que amplía la atenuante de cooperación eficaz a los casos en que la cooperación no sea eficaz. Entonces me gustaría saber un poco cuál es la lógica detrás de esto, porque eventualmente se le podrían entregar algún tipo de beneficio a quien entregue información que pudiera ser falsa o inútil. En segundo lugar, entiendo que en el numeral cuarto del artículo 68 ter que se propone, se señala que en los casos de agravantes generales y específicas, si el delito que se cometiere nuevamente tiene pena de multa y de cárcel, se deberá aplicar esta última. Y para varios casos esto puede sonar súper razonable. Pero dado que no se hace una distinción entre agravantes generales y especiales, esto podría llevar, por ejemplo, a que se aplique esta lógica a quien consume alcohol en la vía pública, por ejemplo, un atentado a las buenas costumbres, apuesta ilegal, qué sé yo. Cuestiones que tienen una entidad menor, y yo creo que vamos a estar de acuerdo en el fondo que no tiene mucho sentido que eso termine con pena de cárcel. Y en tercer lugar, quiero consultar respecto a esta posibilidad de la suspensión condicional si se accede de forma voluntaria al tratamiento de abuso problemático de alcohol o drogas. En la norma se señala que esto se podrá aplicar a aquellos casos en que no se pudiera aplicar una pena más alta que 5 años y un día, según entiendo. No se entiende muy bien si esto es la pena en abstracto o en concreto. Me refiero a, por ejemplo, si esto pudiera quizás aplicarse al caso de un homicidio donde existan 3 atenuantes. Y que la persona, en ese caso, en el fondo no se podría aplicar una pena más allá de 5 años y un día, tomando en consideración las atenuantes, y en ese caso vamos a entender que podría terminar cumpliéndose la pena en libertad o una suspensión condicional con el solo hecho de que esta persona diga tengo problemas con el trago y puedo ir a rehabilitación. Suena un poquito excesivo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. La palabra al diputado Leonardo Soto.
Bueno, gracias, presidente. Saludar al ministro, a todo su equipo. Esta es una ley que viene en segundo trámite, entiendo, ¿no? Sí, del Senado. No asistí al inicio de la presentación. Me interesa saber la opinión del ministro, que nos explique en relación a la institución de la cooperación eficaz aplicable a los delitos de crimen organizado y otros de connotación social. Me parece correcto que existan incentivos para que los mismos partícipes de estas organizaciones puedan colaborar identificando a sus líderes y siendo parte de los juicios en contra de su propia organización. Eso son herramientas clave, por lo menos que uno ha visto en Estados Unidos, en Europa, para poder desbaratar estas bandas muy organizadas que tienen mucho, incluso compartimentación entre ellos. La novedad es que se establece cooperación eficaz para las personas condenadas. Es decir, lo natural es que alguien que participa del delito denuncie o delate a otros, haga una delación y reciba una compensación. Pero aquí se trata de personas que han sido condenadas en otros juicios y que por estar en la cárcel y tener datos concretos desde la cárcel o de antes de ser privados de libertad, puedan proporcionar antecedentes que conduzcan a identificar a estos líderes y también a juzgarlos por sus crímenes. En ese caso, ¿cuáles son los beneficios que se le entregan a una persona condenada? Porque cuando se trata de una persona que está siendo enjuiciada, los beneficios tienen que ver con rebaja de la condena que pueden tener. Pero cuando es condenada ya tiene una sentencia dictada por un tribunal por un delito distinto. Y ahí viene mi consulta. Segundo, en la limitación de la aplicación de los principios de oportunidad y de suspensión condicional del procedimiento para personas reincidentes, se establece una limitación cuando han recibido estos beneficios en los últimos 5 años. ¿Cuál es la regla que hay para los menores infractores de ley? La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece que hay responsabilidad entre los 14 y 18 años, que son 4 años. En el fondo, si se le aplica una regla que tiene que ver con 5 años, básicamente no tiene mucha utilidad para los efectos de la responsabilidad de menores o jóvenes infractores de ley. Y por último, en relación a la modificación al recurso de nulidad, se establece que cuando se modifican las causales del recurso de nulidad, especialmente cuando hay infracción de ley, y se señala que el nuevo tribunal debe conocer el juicio de manera concordante con lo decidido por la respectiva corte. Pero hay muchas cortes, hay 14, 15 cortes, y todas pueden tener criterios distintos sobre este tipo de nulidades. ¿Hay algún mecanismo para uniformar esto? Eso. Son bien técnicas las preguntas, pero de eso se trata. Muy bien. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Longton, a ver si está Sí. técnico. Gracias, presidente. No sé si tanto, porque el proyecto, la citación fue un día para otro, pero agradecer primero al presidente por haber puesto este proyecto, la presencia del ministro. Uno de los grandes problemas de nuestro país tiene que ver con esto, con la reincidencia y las personas que no pasan un día privados de libertad a pesar de la cantidad de delitos que cometen. Y eso te lo dicen las personas a diario. Esta persona la vemos en nuestro barrio, a pesar de que cometió tantos delitos y no pasó ni un día privado de libertad. El ejemplo más reciente acerca de la terrible muerte de 2 carabineros, precisamente la persona que los embistió con su auto había sido condenado previamente 4 veces. Y acá mismo el fiscal dijo que había pasado solamente un día privado de libertad por el mismo delito, por lo bajo de la pena. Por lo tanto, el manejo estaba habría. Por lo tanto, ese tipo de cosas yo creo que este proyecto va a ser muy relevante para poder abordarlo y un proyecto que le hace mucho sentido a la ciudadanía. Dicho eso, presidente, yo tengo una duda parecida a su intermedio del diputado Soto respecto a la cooperación eficaz, porque, a ver, tenemos recién el proyecto, por lo tanto pueden ser dudas que puedan estar debidamente resueltas. Cuando una persona es condenada muchas veces por un delito con una baja penalidad, donde no hay alternativa de multa, porque cuando hay multa está resuelto en la parte final. Cuando es de baja penalidad, pareciera entenderse que la cooperación, el que ha cooperado eficazmente, podría no aplicarse la regla de que no se aplique el mínimo de la pena y se pueda recorrer la pena en toda su extensión. Mi duda es la siguiente: una persona que comete un delito de baja penalidad, con una pena baja, va a tener un incentivo muy grande para cooperar, más que un delito de una alta penalidad donde evidentemente el cooperar se hace más complejo porque pueden haber más personas involucradas, pongamos el ejemplo de crimen organizado, etcétera, porque pueden dar lugar a otros delitos más graves. Obviamente que el incentivo va a ser muy grande para un delito que tiene una pena baja,
de cooperar eficazmente, porque la verdad es que no lo va a afectar mayormente. Entonces mi duda es, no puede ser que no se producirá el efecto de la cooperación eficaz, va a ser un incentivo precisamente para las personas que no tienen nada que perder, precisamente porque la cooperación eficaz no va a cambiar principalmente la pena, porque es un hecho de menor relevancia desde el punto de vista penal, para que se le aplique esta medida para efectos de que se pueda recorrer toda la extensión de la pena y no se le aplique la regla de que se excluye el mínimo. No sé si me di a entender. Eso, presidente, y me llamó la atención la parte final respecto a la nulidad. Entendiendo que se eliminó el recurso de apelación en nuestro país precisamente para que el Tribunal Superior no le ordene, no dicte sentencia en reemplazo, pareciera ser, como está redactado, no sé, a primera vista, de que volvemos a esa regla, es decir, el tribunal se va a tener de inferior jerarquía, va a tener que ceñirse a lo que dice el superior. Entonces le estamos quitando la posibilidad al tribunal de poder, obviamente, hacer un juicio con todos los elementos de prueba correspondientes, porque ese precisamente es el mandato. Si tú anulas una sentencia, para que se haga el juicio nuevamente. Entonces yo no sé si eso quedó bien redactado, sería bueno darle una segunda vuelta. Y respecto a los denunciantes concurrentes, es difícil que dos querellantes que representan a víctimas o a distintas víctimas puedan tener los mismos intereses desde el punto de vista de las diligencias investigativas o respecto de la calificación de los delitos, la calificación jurídica. Entonces, ¿cómo van a ser concurrentes o cómo va un mismo procurador representar a las víctimas si pueden tener intereses disímiles, sobre todo desde el punto de vista de la calificación jurídica de los hechos y de las diligencias investigativas? Entonces, ahí tengo también algunas dudas, ministro, que me gustaría que usted, si es que usted pudiera clarificarnos. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Respondo a la pregunta de los diputados. Y voy a hacer una aclaración para efecto de mis respuestas. Yo voy a revelar, o lo que voy a mostrar es el contexto de las discusiones que se dieron en el Senado, porque algunas de las interrogantes que ustedes han planteado son interrogantes que se plantearon también durante la discusión legislativa en el Senado, y las normas que se acordaron más o menos trataron de revelar las distintas aproximaciones. Y cuando digo las distintas aproximaciones, no son solo la de los senadores y senadoras, sino que también la de las instituciones. Yo por eso, si me permite una recomendación, señor presidente, por su intermedio, yo creo que es conveniente que lo mismo que se hizo en el Senado se replique acá, es decir, que exista siempre un representante del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, porque permite además a ustedes ir advirtiendo bien algunos debates jurídicos que enfrentan aproximaciones, para ser completamente franco. Si le parece a la comisión, entonces, como lo hemos hecho en otros tipos de proyectos de ley, que participe el fiscal nacional, el defensor penal público, y eventualmente veremos si otros expertos de derecho que sean citados para trabajar, ¿les parece? ¿Unanimidad? Gracias, ministro. En los casos de la consulta del diputado Sánchez, efectivamente parte de las interrogantes que él ha planteado forman parte de la discusión. ¿Bajo qué consideraciones, a propósito de su primera pregunta de la cooperación eficaz? Yo creo que ahí hay una distinción entre la cooperación eficaz como un medio de intervención que realiza el fiscal a propósito de la negociación que realiza con la persona imputada o condenada, y otra de la aplicación del atenuante cuando la pueda disponer directamente el juez, que yo creo que puede ser ahí parte de la distinción y que es conveniente quizá clarificar en relación a lo que usted dice. En relación a la relación multa-libertad, es interesante lo que usted plantea, diputado, porque este es uno de los corazones de la discusión. El proyecto original, de hecho, prácticamente suprimía la aplicación de las sanciones de multa, por lo tanto nos llevaba a mecanismos de privación de libertad efectivo. Entonces quedó de esta regla. Sin embargo, para hipótesis menores no quedarían cubiertas. El ejemplo de el consumo de del alcohol en la vía pública no podría caer, porque no sería un delito en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que es conveniente, el contexto en el cual se dio esta discusión es si está la alternativa, la norma original era la sustitución completa, pero si está la alternativa se prefiere la privación efectiva de libertad, asumiendo que estamos hablando del reincidente.
Esa reincidencia. ¿Es reincidente con la huelga usted? En relación a la suspensión condicional para efecto de la discusión que existió durante la tramitación legislativa, siempre se entendió que era la aplicación de la pena en concreto, no en abstracto, ¿no? Y por lo mismo, a propósito de del rol de los tribunales, los tribunales de adicción, que yo creo que también es conveniente que durante la discusión, y particularmente cuando arriben a esta norma, es bueno tener la evidencia encima, ¿no? Porque este es un caso de los que existe evaluación transversal de distintas organizaciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, sobre los efectos positivos que él tiene. En estos casos en particular siempre hay que tener presente que opera bajo la propuesta del Ministerio Público, en el fondo. En relación a la pregunta del diputado Soto, el caso de la cooperación eficaz, yo creo que este proyecto avanza muy significativamente en materia de cooperación eficaz. Y la cooperación eficaz del condenado en particular, que se traduce en rigor en una rebaja de condena, en eso se traduce, es una solicitud en particular requerida por parte del Ministerio Público por una cuestión que yo creo que ya en otras sesiones de esta comisión respecto a otros proyectos, como por ejemplo el que discutimos sobre cárceles, nosotros también anticipábamos, y es que la cárcel hoy día es un espacio de investigación criminal y es un espacio también de negociación de información por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, tener mecanismos de cooperación eficaz para las personas condenadas son muy relevantes para efectos de las indagaciones, en el fondo, ¿no? Y por eso quedó incorporado de esa manera. Yo ahí solo estoy haciendo la referencia a la forma en que se debatió. En relación a los jóvenes infractores de ley y del plazo en que ahí se encuentra establecido, en principio, yo creo que es un punto jurídico relevante en la pregunta si esa es una regla que se aplica a la misma continuidad procesal, y en consecuencia los 5 años son de aquellos que aplica la misma continuidad procesal, o de aquellos que entienden la situación procesal del joven infractor de ley de un modo distinto a el que tiene, ¿no? Y yo creo que eso es un punto por clarificar durante la discusión, y yo creo que sería bueno y conveniente que así se hiciera. Sobre la nomenclatura de corte, es decir, de la conformidad, y esto aquí también aprovecho de responder el contexto o la pregunta del diputado Lonton, que yo creo que el diputado Lonton apunta muy bien a las razones por las cuales existió resistencia de que algunos quienes participaron del debate de entrar en la discusión del recurso de nulidad. De hecho, la propuesta original era con sentencia de reemplazo, lo que hacía era alterar significativamente el régimen de recursos que tiene el Código Procesal Penal desde su inicio. No es porque sea una regla sacrosanta, sino que el Código Procesal Penal, cuando se discutió en este Congreso, tenía una lógica de principio a fin, incluyendo en el régimen recursivo y en la forma en que opera la oralidad. Sin embargo, quedó la referencia a respetar el criterio establecido en la Corte, en el entendido que es la Corte que resuelve el tipo de recurso de nulidad, que puede ser la Corte de Apelaciones en específico, en concreto, la que resuelve ese recurso para ese caso, o la Suprema, dependiendo de la causal del régimen de garantía. Pero yo creo que su inquietud es correcta, diputado, porque además revela, y probablemente va a revelar acá también, nuevamente, la discusión sobre este punto. De hecho, en el Senado habían otras normas que estaban vinculadas a normas procesales para juicios complejos, que de hecho estuvieron en algún momento en discusión en la comisión y que se retiraron conjuntamente con la que revisaba el recurso de nulidad en general, en el entendido que requerían de una reflexión un poco más detenida por los efectos sistémicos que tenía en el sistema. Para efecto de la cooperación eficaz, a propósito como la regla de incentivo, claro, la manera en cómo está estructurado en este proyecto trata de responder a 3 requerimientos, de nuevo, en el contexto de los operadores del sistema y también de la experiencia del Ministerio Público, tal como lo ha señalado. El primero es que tengamos un mecanismo de regulación de cooperación eficaz, no solo pensado en reducción de penas, sino que también en mecanismos de protección a quien es el cooperante. Lo segundo, las condiciones para que esa cooperación eficaz produzca genuinos efectos, ¿no? Es decir, qué es lo que es el resultado que hace que precisamente esta sea eficaz. Y lo tercero, que es la formalización del acuerdo,
que era algo que hasta ahora estaba en una ambivalencia muy grande, que además dejaba en una situación extremadamente expuesta a los fiscales, y en consecuencia tiene en este sentido la regla de formalización. Yo creo que las normas de cooperación eficaz conjuntamente con las de reincidencia son dos elementos bien centrales de este proyecto de ley. No quiero decir que las otras no lo sean, creo que las otras son igualmente importantes, pero también descansan en un cierto reconocimiento compartido de que eran modificaciones o ajustes que debía tener el Código Procesal Penal. Eso, señor presidente, puedo dar el contexto de lo que fueron las discusiones de las preguntas de los señores diputados. Muchas gracias, ministro. Yo solo me quedo claro, el tema de la cooperación eficaz de todos los condenados es un tremendo tema a desarrollar. Así es. Yo creo que es lo más complejo del propio proyecto. Establece un párrafo novedoso. Hay reminiscencias ahí de tantas series de televisión que uno ha visto en Estados Unidos. Veamos si efectivamente se puede aplicar en nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que como es algo tan exógeno, va a ser complejo de implementar y yo creo que va a requerir, como usted bien decía, de un estudio más profundo y concienzudo, y para eso obviamente vamos a invitar no solo a las instituciones, a los operadores del sistema. También es importante, y lo abordamos en su oportunidad, que también la Asociación de Magistrados también tuviera participación, sino también los operadores del sistema, pero también abogados o expertos en materia procesal penal. Eso vamos a hacer. Le agradezco mucho, ministro, su intervención. Antes de dar la palabra a don Leonardo Moreno, se nos quedó, aprovechando que está el ministro, antes que se vaya, pues sé que tiene que hacer, también tiene agenda cargada. Ayer se nos quedó pendiente el plazo de las indicaciones para el proyecto de ley. El ministro nos había planteado en su oportunidad un plazo de 2 a 3 meses. Parte general. La parte general, hay un acuerdo, yo les quiero recordar, hay un acuerdo para que se discuta en particular, en primer lugar, el libro primero, la parte general, y vamos a establecer un plazo para indicaciones para la discusión particular del general. Y una vez terminado eso, ahí el Ejecutivo podrá tomar una decisión: oye, sancionamos eso, lo llevamos a la sala o no. Ese acuerdo ya está tomado, pero pueden ser 2 o 3 meses. Yo también soy de esa idea. Les propongo 3 meses a lo sumo. La parte general son 90 artículos. ¿Cuántos artículos son? Geografía del Código. Son 158 artículos. Entonces, si les parece, 3 meses a partir de ahora. ¿Ok? En la medida, y ahí en la medida en que vayan llegando indicaciones también, ministro, como siempre, le vamos a pedir, y ese acuerdo también le quiero pedir a la comisión, para que el desarrollo de indicaciones en particular podamos irlo trabajando desde ya con los asesores y el equipo del Ministerio de Justicia para ir avanzando y no llegar al 30 de diciembre con 348 indicaciones inconexas, sino que ir acotándolas. Y también le voy a pedir esa disposición a los diputados y diputadas para ver eso, sin perjuicio de, y con esto termino, diputado Lozano, le doy la palabra, de que mensualmente, y eso voy a tratar de hacer una innovación, podamos ir viendo si ya hay indicaciones o avances, para no llegar al mes tercero sin nada, sino que una vez al mes destinar una parte de la sesión de la comisión para ver este avance que tiene esta mesa de trabajo que vamos a establecer entre el Ministerio de Justicia y los asesores de todos los parlamentarios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Diputado Alessandri. En la misma línea, presidente, como es interesante también conocer las indicaciones del Ejecutivo, ver si se arma una reunión paralela de asesores con el Ejecutivo para no encontrarse con todas esas en 3 meses más, sino que irla trabajando de a poco. Y después, presidente, pedirle en una especie de paréntesis o puntos varios al ministro que nos dé su opinión por el juez del norte del país que acaba de ordenar a la Fiscalía entregar la lista de testigos reservados contra el tren de Aragua en la ciudad de Arica. Sí, o sea, ¿de qué estamos hablando? Nunca más van a haber testigos reservados, nunca más nadie se va a atrever a testificar en un caso tan grave como contra el tren de Aragua si después el juez decreta que se libere esa lista. No solo eso, en la investigación del tren de Aragua de los gallegos, pero además no solo que se liberen los 54 nombres de los testigos del proceso, los defensores del tren de Aragua de los gallegos pidieron que se liberara, el juez accedió, y no solo eso, más grave,
a la individualización de los agentes encubiertos que participaron en ese proyecto. Entonces, O sea, sin nuestra policía de investigación Nadie, no puede nadie. seguir trabajando. oye, Se lo antes de mandé dar la al palabra, diputado ministro, sobre ese un tema que eventualmente podríamos incorporar, aprovechando el avance de esta tramitación, alguna norma en ese sentido miscelánea en el CPP, tomar ese acuerdo desde ya, ministro, para que el Ministerio de Justicia, como siempre lo ha hecho, se vaya poniendo a través de la coordinación de nuestra Secretaría para iniciar ya el trabajo de las indicaciones a partir de la semana subsiguiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Gracias. Ministro. Si me permite, una sugerencia además sería para nosotros importante no solo avanzar con los asesores de los y las parlamentarias, sino que también de los de la comisión, con la profesora Rocío Sánchez y el profesor Jean-Pierre Matu, de modo que eso mismo fije una disciplina de ir avanzando o sea, el Ejecutivo no va a presentar indicaciones que no estén en acuerdo en ese contexto, si no, no tiene ningún sentido. Diputado. ¿Estamos todos de acuerdo entonces que en esta comisión de trabajo vayan en paralelo Justicia, Rocío Sánchez en representación de los profesores, el profesor Matu, que siempre nos ha acompañado, nuestros asesores y el fiscal nacional de la Defensoría? ¿Ok? ¿Cuándo corresponde? 77 de la Constitución. Se acuerda. Sobre lo que me pregunta el diputado Alessandri, en opinión del Ejecutivo, la revelación de esa información es extremadamente compleja, ya la hemos tenido con anterioridad. Es cierto que las defensas tienen derecho a conocer la identidad de los testigos para efecto de garantizar igualdad de armas en el juicio, pero es cierto también que en materia de crimen organizado esto pone en riesgo no solo la circunstancia de los testigos, sino que también el éxito y los resultados de la investigación. En este caso en particular es más complejo, respecto a que además se solicita entregar información de aquellos agentes encubiertos que participaron de la investigación. Este es un asunto que le preocupa al Ejecutivo. Yo les quiero manifestar que es parte también de las conversaciones que existió en torno a este proyecto de ley. Si ustedes miran este proyecto de ley en normas que están vinculadas a protección de fiscales, está en un sentido similar. Así que yo creo que estas circunstancias como esta van a ser inevitables. Ahora, en situaciones similares, en casos como este, hemos terminado en las Cortes de Apelaciones. Ese es el precedente de lo que tenemos que los casos de la Araucanía, donde las Cortes también han revocado. Así que yo por ahora esperaría lo que va a hacer el Ministerio Público en relación a esto. Sí, el diputado Alessandri le planteó al final si era posible que en el marco de esta ley, que tiene bastantes normas misceláneas, se pueda establecer una norma que realmente asegure de mejor manera la reserva, la discrecionalidad o elimine la discrecionalidad que tienen las defensas en esta materia. Evidentemente ponderando todos los factores en juego, pero el más importante de todos los factores es la protección de los testigos y de los funcionarios policiales que intervienen frente a una estructura que es muy dañina, como son el crimen organizado, y que tiene mucho poder mortal para funcionarios públicos. ¿Es posible que podamos abordar en alguna medida esto dentro de este proyecto de ley? Sobre el punto, diputado Sánchez. Diputado Ilavaca, sobre el punto que el ministro tiene que... Sí, sobre el punto y una solicitud complementaria. Entiendo que el presidente de la República tiene entre sus facultades constitucionales solicitarle a la Corte Suprema que inicie medidas disciplinarias en contra de jueces respecto de las decisiones que tomaran, está redactado de forma más o menos general, pero en términos generales puede solicitar que se incluyan medidas disciplinarias. Yo creo que esto es algo de tal gravedad, estar exigiendo que se liberen la identidad de testigos protegidos, que si de verdad desde el gobierno no se toma en algún momento una decisión categórica respecto de hacer uso de las facultades que la misma Constitución establece, no estoy hablando de pasar a llevar la independencia de los tribunales, sino llanamente hacer lo que la Constitución permite, pero para ponerle atajo a esto, porque ya de verdad el nivel de cosas que vemos en tribunales es de un absurdo y de una falta de sentido común que no se comprende. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Ilavaca, luego Sí, señor ministro. sí, presidente. Yo no sé si dará que el presidente haga uso de alguna medida disciplinaria, toda vez que si es que un juez de la República ha estado planteando esto, porque existe cierto nivel de vacío, oscuridad dentro de la norma. Y creo que la salida que aquí se ha planteado en orden a poder generar una normativa que permita efectivamente clarificar esta situación es el momento, y creo que va a contar, ministro, con la anuencia de toda la comisión para poder apoyar en orden efectivamente a proteger cada una de las acciones investigativas que nuestras policías desarrollan y obviamente la protección legítima a los testigos que, poniendo en riesgo su vida,
al igual que las policías, entregan información importante para poder desarmar al crimen organizado. Si no somos capaces de entender de que el crimen organizado tenemos que atacarlo con todo, y eso significa proteger a aquellos que ponen en riesgo su integridad para llevar adelante este proceso. Así que, por lo menos de mi parte, ministro, y yo creo que toda la comisión va a tener toda la disposición para, en este mismo proyecto de ley, poder en definitiva salvar este tipo de temas. Sobre el punto blanco. Muy breve, 15 segundos. Ministro, quizás como antecedente, lo que hizo la Corte de Apelaciones de la Araucanía, en Temuco, a propósito de la causa contra Héctor Yaitul. Ellos revirtieron precisamente un fallo de primera instancia respecto al secreto, a revelar la identidad de los testigos. Y yo creo que ahí podemos sacar una idea bien concreta para poder incorporar en este proyecto de ley. Eso. Muchas gracias, señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, efectivamente, cuando yo hice la explicación, el precedente previo que es conocido es ese, y por eso yo creo que hay que explicar, hay que esperar lo del recurso, reconocer parte de ese criterio que ya ha establecido la Corte puede ser útil. Lo segundo, sobre el diputado Sánchez, ojo, diputado, que esta ha sido parte de un debate jurídico bien significativo en los últimos años. De hecho, el caso de la Araucanía lo explica bastante bien. Y una precisión sobre el artículo el 32, número 12, que la facultad del presidente de la República está vinculada al mal comportamiento, no a las decisiones jurisdiccionales. Entonces, eso es una restricción constitucional bien clara. Pero lo demás, y en tercer punto, durante la discusión, este tema en el Senado fue parte del debate también. Y eso explica que existe una norma que está vinculada a la comparecencia de los testigos. También se discutió el tema del ingreso, el amedrentamiento en algunos casos, y por lo tanto se les permite la comparecencia telemática. Por las razones que ustedes han indicado, es evidente que esa discusión se va a reabrir acá, y el Ejecutivo está plenamente disponible conjuntamente con el resto de los actores del sistema. Por eso es tan relevante que participen de las discusiones, para buscar una solución que dé garantías de debido proceso, pero también de protección a los testigos y sobre todo a quienes participan en las investigaciones como agentes encubiertos. Muchas gracias, señor ministro. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Presidente, en mi condición de diputada titular de esta comisión, prefiero autorrepresentarme por su intermedio al diputado Ilavaca. Me gustaría que él hablara por sí mismo, como corresponde, y no a nombre de la comisión. También, presidente, me parece necesario recordar que nuestro reglamento establece que todas las autoridades, incluidos los ministros, por cierto, deben dirigirse a cualquier parlamentario a través de la mesa y no de manera directa. Muchas gracias. No habiendo más palabras, y don Leonardo Moreno no se ha podido conectar, y por haberse cumplido el objeto de sesión, esta se levanta.